tenés que poner la confianza en tal o cual persona. Digo, llámenla a María Eugenia Bielsa, que yo le tengo mucha confianza, porque la conozco, una mujer sumamente honesta. Buenos días, María Eugenia Bielsa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luján? Buen día. Bien, bien. No, en realidad, el tema, obviamente te llamo por el tema de los subsidios, el transporte, los servicios públicos. ¿Qué pasa con el dinero que se pide al Banco Mundial? Porque por lo que se debe, por lo que se pide, tendríamos que tener un país con una infraestructura extraordinaria, María Eugenia. ¿Qué podés vos opinar de todo esto? La verdad que está claro que la política de subsidios es una política con la que en lo personal y en lo político, en nuestro espacio político acordamos con la política de subsidio en un momento en que la Argentina requería del auxilio del Estado. Ahora, la política de subsidios no es una política de beneficio a la empresa, es una política de beneficio al usuario. Entonces, está claro, es obligatorio, debería ser obligatorio, y lo vemos en función de lo que sucedió ayer, que las empresas que reciben subsidios, que han tenido un apoyo importante del Estado y que tiene que ver con no afectar el bolsillo del trabajador, con mejorar el rendimiento del salario del trabajador, y creo que la tarjeta SUBE va en ese sentido, claramente ahora va en ese sentido, era para mejorar el servicio y para apoyar al trabajador y no a la empresa. Y la realidad es que en muchos casos vemos que quienes se han visto beneficiados, o quienes se han visto claramente beneficiados son las empresas. Y esto no pasa no ha pasado solamente a nivel nacional, ha pasado a nivel provincial y también pasa a nivel local con el subsidio al transporte. Luego me decís los créditos internacionales. Los créditos internacionales tienen un valor y nosotros estamos de acuerdo en que el Estado se endeude, también en sus tres niveles, en la medida que esos créditos vayan claramente a obras que el Estado por sí solo, con su solo esfuerzo, no puede hacer. No estamos de acuerdo en un endeudamiento que luego no redunde en una obra o en un mejoramiento importante de los servicios públicos. Yo recuerdo un crédito que tomó la Municipalidad de Rosario para mejorar el transporte, me parece que era un crédito de $700.000 en su momento, para contratar a una consultora para hacer un plan de movilidad para la ciudad de Rosario. La verdad que el plan resultó, con sus más o con sus menos, relativamente bueno. Luego creo que efectivamente fue mejorado por las oficinas municipales, pero el problema es que nunca se puso en acción. Entonces, la realidad es que gastamos $700.000 para mejorar el transporte, me parece bien. Lo gastamos con un crédito del Banco Mundial porque no lo podemos solventar con recursos propios, me parece bien. Lo que no me parece bien es haber regalado a una consultora $700.000 para que luego nada de lo recomendado se pusiera en funcionamiento. Vos sabés que ayer, tras el impacto, el shock, que quedamos todos choqueados con este accidente, y ver a la gente que no tenía un peso para recorrer, y ver a las familias, y yo estaba en mi casa y me alarmaba escuchar cómo en mi propia familia, por ejemplo, una de mis hijas me decía: mamá, si me pasa a mí, doná los órganos, y el otro me decía: che, qué suerte que acá no tenemos ferrocarriles. Yo digo, qué cerca que tenemos todo, ¿no? Nos puede pasar en cualquier momento cualquiera de estas cosas. Absolutamente, no es distinta, no es distinto, digo, ahora es como que se visualiza la manera en que viajan los ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires en los trenes, pero no es muy distinto de lo que viajan los ciudadanos en nuestra provincia o en otras provincias, y lo que sucede con los colectivos. Parece que es cuando uno escuchaba los relatos, son relatos conocidos, son relatos que con sus diferencias, porque recordaba el tema del debate de transporte público en Rosario. Bueno, probablemente tengamos unidades, no tenemos trenes, efectivamente tenemos muy escaso acceso al tren. Tu hijo posiblemente no lo diga, qué suerte que no tenemos trenes, porque no recuerda lo bueno de haber tenido trenes. No, nació sin trenes. Nació sin trenes. Claro, nació sin trenes, claro, no tiene esa memoria, digamos, no tiene ese registro, pero qué bueno sería trenes que funcionen bien. Pero además pensemos que es verdad que nosotros tenemos unidades de transporte público relativamente nuevas o bastante nuevas, de las que el municipio se jacta. Ahora, la realidad es que cada persona que sale a tomar el colectivo para ir a trabajar, el trabajador pierde o le dona al Estado 2 o 3 horas de su día que valen tanto
Claro. tanto, que si uno sumara todas las horas que los ciudadanos rosarinos donamos diariamente para tomar el colectivo, valdría mucho más que el beneficio que se le da a la empresa. No habría que darle ese beneficio a la empresa porque nuestras horas valen. Entonces tenemos transporte en mejores condiciones, pero no tenemos servicios cualitativamente competitivos. Me parece que acá se abre un debate que nos cabe a todos, ¿no? Que nos cabe a todos los niveles del Estado. María Eugenia, el ministro Ciancio, que es quien tiene a cargo todos los servicios acá en la provincia de Santa Fe, ¿va a ir a la Cámara de Diputados a exponer, a charlar, a dar un informe? Va a venir el miércoles el ministro Ciancio y el ingeniero Cantalejo de la EPE Sí. de alguna manera explicar por qué hemos padecido el verano que estamos padeciendo, cuáles son las políticas que se van a implementar con los damnificados y por qué no se realizaron las obras que se deberían haber realizado. La realidad es que creemos que este es un tema que ha sido muy gravoso para los santafesinos, con el que el actual gobierno llegó a gobernar la provincia de Santa Fe, Sí. con un eslogan de que esto no iba a pasar más. Efectivamente pasó y pasó en mayor escala. Y me parece que por lo menos nosotros no visualizamos, por eso creemos que es muy importante la visita del ministro, no visualizamos cuál es la política claramente que se va a implementar para subsanar este problema, porque además parece que hay una cosa muy lineal, no está expresada en el presupuesto, y la realidad es que las políticas públicas que requieren inversión se expresan en números. Bueno, esto no aparece en el presupuesto y hoy se anuncia que además se va a reducir porque la Nación le ha aplicado una multa, digo, casi como una expresión extorsionadora del no cumplimiento de los deberes que les corresponden. Vos sabés que nobleza obliga, porque uno tiene que hacer mea culpa, y lo hago desde al menos mi pequeña participación periodística. Creo que hoy, inclusive en el diario La Capital, no era un titular para poner, se podría haber esperado, aunque sea hasta mañana, dado esta luctuosa tragedia que hubo. Pero sí, la verdad que el titular suena a la culpa es del otro. Bueno, claramente nosotros tenemos una vieja práctica del socialismo, ¿no? El socialismo, cuando era gobierno en la ciudad y no lo era en la provincia, la responsabilidad siempre era de la provincia, se tratara del tema que se tratase. Cuando fue gobierno de la provincia, la responsabilidad es la nación. Luego será de Naciones Unidas, digo. Luego, si alguna vez llegan al gobierno de la nación, buscarán a alguien extranacional a quien hacer responsable de los problemas que no puede resolver. ¿A ustedes le ha llegado a la legislatura un informe de una consultora española contratada por el tema de la basura en Santa Fe? La verdad que no. Yo por lo menos no a mí. No estoy en la comisión específica, pero no lo hemos visto. En realidad, yo por lo menos no lo he visto. Porque tengo entendido que designaron 4, o al menos sugirieron que la basura de toda la provincia se distribuya en 4 localidades nada más. Bueno, va a ser un tema bastante polémico en su momento a quien le toque, ¿no? Seguramente, y me parece que ese es un tema que también, digamos, en el marco de las postergaciones de temas que tenemos que afrontar, está el tema de la basura. Digo, estas cuestiones que tienen que ver con las formas de vida urbana, y en esto hablamos del transporte, de las infraestructuras de servicio, agua, luz, la basura, son temas en donde la realidad es que no hemos avanzado en la medida que hemos avanzado en otras cuestiones. Basta mirar cómo se inició el relleno sanitario de Ricardone y cómo ha terminado. Era una situación provisoria de 1 o 2 años hasta que Rosario pudiera resolver su problema, y hoy uno pasa y es una montaña de basura en una localidad que se construyó pensando en que tenía como objetivo dar cobijo a quienes aspiraban a una calidad de vida que tenía que ver con mejorar el medio ambiente, con vivir muy cercano al aire libre. Digo, la realidad es que Rosario terminó depositando su conflicto en Ricardone, y los vecinos de Ricardone, que habían elegido un modo de vida, terminaron absorbiendo un conflicto por decisiones digamos, jurisdiccionales o intermunicipales, sin haber participado de esa situación. Creo que este es un tema
que más temprano que tarde, y ya diría que es muy tarde, tenemos que afrontar. María Eugenia, la última, porque nobleza obliga, tengo que preguntarte, cuando eras vicegobernadora de esta provincia, ¿qué crítica harías de la gestión en ese momento en lo que es servicios? Estaba el Jalio Bay en la empresa eléctrica, estuvieron un periodo los franceses en la empresa del agua. Me parece que nosotros efectivamente tuvimos conflictos con la prestación de los servicios, y me parece es de honestidad hacerse cargo de que efectivamente había problemas, no diría similares a esto, pero hay que contextualizar la situación. Nosotros llegamos al gobierno en el 2003. El 2003 era bueno, como solía decir el expresidente, estar en el infierno. Teníamos un presupuesto de 4.000 millones de pesos, hoy el presupuesto provincial es de 30.000 millones de pesos, además de 30.000 millones de pesos, es decir, que creció exponencialmente en 4 años. Cuando nosotros fuimos, el presupuesto era de alrededor de 6.000 millones, quiere decir que ni siquiera se había duplicado en 4 años. Ahora creció de 6.000 y pico, 6.700 a 30.000 millones de pesos. Un 500%. O sea que las posibilidades de inversión eran limitadas. Y efectivamente trabajamos fuertemente. A mí me parece que la gestión de Luis Obey fue muy buena a cargo de la EPE. Muchas de las subestaciones o de las estaciones transformadoras que inauguró este gobierno y que las mostró como propias se iniciaron en la gestión del ex gobernador Obey. Efectivamente hubo una inversión sostenida en la EPE de la magnitud en la que el presupuesto permitía, de cerca de 100 millones de pesos anuales, para remontar una empresa que necesitaba modernizarse. Y en el caso de Aguas, me parece que la decisión de reestatizar la empresa fue una decisión importante. Sí. Y luego me parece que hay una diferencia notoria. La concepción con la que nosotros reestatizamos los servicios y prestamos los servicios que no estaban a la altura de lo que la sociedad demandaba, era una situación de absoluta austeridad en el aumento de las tarifas. Yo recuerdo que el gobernador, que el ex gobernador decía en su momento, y se lo decía a la ciudadanía: no vamos a aumentar un solo servicio hasta tanto no prestemos el servicio como corresponde. Y así entregamos ASA, sin un aumento. Me parece que la práctica del socialismo es aumentar, de hecho de esto vamos a hablar el miércoles. El aumento de la luz ha sido muy importante. Muy importante. Yo creo que estoy trabajando para la luz. Claro, que el aumento que hemos recibido fue muy importante y el servicio que hemos recibido fue absolutamente deficitario. Entonces debe haber en los gobiernos una responsabilidad entre lo que uno presta y lo que uno demanda. No se le puede pedir a la gente que sea la que financie la ineficiencia o el retraso del Estado. En caso de ineficiencia, en caso de retraso, ¿no? Yo ayer leía que la EPE, los funcionarios de la EPE habían declarado que van a seguir otorgando los permisos de la factibilidad técnica para que los edificios tengan suministro de luz. Y yo digo, la verdad que es una medida casi irresponsable si no se sabe que se van a poder prestar. Y en esto lo mismo, si uno no puede aumentar un servicio que efectivamente no puede prestar, ¿cómo le explica a alguien que ha tenido 24 horas o 48 o 72 de corte de luz que le llega una boleta con un aumento? Realmente me parece que esto no se acepta ni en lo privado, no se le acepta a un privado, pero menos se le acepta al Estado. María Eugenia, la verdad que hablar con vos para mí es encantador y me hace confiar en que la política es buena, son las personas las que hacen mala o buena política. Muchas gracias, María Eugenia. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.